¿Qué representamos en el afiche o qué elementos usamos para mostrar la estética de las características de la sociedad o qué aspectos destacamos más? En el afiche representamos la ubicación, organización política, económica, social y cultural de las comunidades mayas, los aylus andinos y el imperio egipcio. Los elementos que se utilizaron para mostrar las características de la sociedad fueron, la pirámide social en dibujo de imagen, y el aspecto que más destacamos fue la cultura, debido a que las imágenes fueron mayormente de interacciones. ¿Qué aprendimos sobre esta sociedad antigua? O mencioné brevemente sus principales características. Aprendimos que vivían mucho en cultura, se respetaban mucho las culturas, las religiones y las conexiones en la Pachamama con la tierra y entre ellos. ¿Cómo nos dividimos las tareas? Bueno, lo primero que hicimos es ponernos de acuerdo para elegir qué tema le correspondía a cada uno. Y una vez que teníamos los temas elegidos, cada uno buscaba información sobre su tema, también buscaba imágenes para dibujar y nos ayudamos entre nosotros, dibujando también, aportando, buscando información sobre el tema de nuestro compañero y así mutuamente, un trabajo cooperativo. ¿Qué dificultades tuvimos? La verdad que el tiempo fue una de las dificultades que más tuvimos, porque por lo menos yo siento de que no nos dio el tiempo para poder terminarlo en clases, por ejemplo, y teníamos que realizar algunas tareas en nuestra casa, como terminar de colorear algunos dibujos, buscar información, pero por lo demás todo estuvo excelente y siento que no tuvimos otra dificultad. ¿Qué nos gustó del trabajo en equipo? A mí me gustó, la verdad, que me tocaron dos compañeros de que me caen bien, de que sé que puedo trabajar con ellos sin ningún tipo de dificultad y sin interrupciones, porque son dos compañeros, dos compañeras que trabajan muy bien y que me ayudaron mucho. ¿Cómo hicieron el afiche o qué materiales usaron? Hicimos el afiche con información respectivas de cada ciudad antigua, con detalles como cómo se dibujaban los cuerpos, sus decoraciones de cuerpo o cabeza, distintos trabajos representados, entre otros. El proceso paso a paso empezó en el colegio, en el que hicimos varios dibujos, y en el título tiene una palabra que es ciudades escrita en Egipto. Después nos juntamos fuera del colegio para terminarlas, y por último cada uno grabó un video en su casa después de haber perdido los videos grabados en el colegio, y los hemos juntado para crear este video. Las decisiones que tomamos como grupo fueron el decidir qué dibujar o cómo dibujarlo. También pudo ser alguna como qué región iba a decir cada uno, qué incluir, qué dejar, de qué color pintar, de qué color no pintar, etc. Hoy voy a hablar sobre los mayas, una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Los mayas habitaron una gran región que hoy forma parte del sur de México, Guatemala, Belice y también algunas zonas de Honduras y El Salvador. Este territorio se divide en tres zonas: la norte en la península de Yucatán, la central en las tierras bajas de Petén y la zona sur en las tierras altas de Guatemala y Chiapas. A diferencia de otros pueblos, los mayas no se formaron un solo imperio. En su lugar se organizaban en ciudades-estado independientes, como Tikal, Copán, Palenque o Calakmul. Cada una tenía su propio rey, ejército y gobierno y leyes. Estas ciudades a veces se aliaban entre sí, pero también competían y se enfrentaban en guerras. La economía maya se basaba principalmente en la agricultura. El cultivo más importante era el maíz, pero también sembraban frijoles, calabazas, chile, yuca y cacao. Usaban métodos como la roza y quema, terrazas en las montañas y canales para el riego. Además, hacían comercio entre ciudades y con otros pueblos, intercambiando productos como el jade,
cerámica, obsidiana o cacao, que también servían como moneda. En cuanto a la sociedad, era muy jerárquica. En la cima estaba el rey, seguido por los sacerdotes, nobles y guerreros. Después venían los artesanos y comerciantes, y la mayoría de la población eran campesinos. También había esclavos, que eran personas capturadas en guerra o que veían deudas. La cultura maya fue muy avanzada. Tenían una religión politeísta y hacían muchos rituales y sacrificios para mantener el equilibrio del universo. También se destacaron en astronomía, matemáticas, escritura y arquitectura. Inventaron un sistema de escritura jeroglífica. Usaban el número 0 y construyeron enormes pirámides, templos, palacios y observatorios astronómicos. En resumen, las ciudades mayas fueron un conjunto de sociedades complejas, bien organizadas y muy desarrolladas en distintos aspectos. Dejaron un legado muy importante que todavía hoy se estudia y se valora. Bueno, eso es todo, espero que les guste. Hola, hoy les voy a hablar sobre los aylus andinos. Primero, la ubicación. Los aylus se desarrollaron en la región andina de América del Sur. Se encontraban en zonas como Perú, Bolivia, el norte de Chile, noroeste argentino y también en partes de Ecuador y Colombia. Organización política. Cada ayllus tenía un jefe o autoridad local llamado curaca. Aunque más tarde los incas incorporaron los ayllus al Estado, muchos conservaron cierta autonomía. Organización económica. Su economía era comunitaria, se basaba en la agricultura con terrazas, el pastoreo y el trabajo en conjunto. Usaban sistemas como el Aini, que era ayuda mutua entre familias, la Minca, un trabajo colectivo para el bien común, y la Mita, que era el trabajo obligatorio para el Estado. Organización social. Estaba formada por familias unidas por lazos del parentesco. La tierra era de uso colectivo y se repartía según lo que cada familia necesitara. Las tareas se dividían por edad y género, pero siempre dentro de un trabajo compartido. Organización cultural. Tenían una fuerte conexión espiritual con la Pachamama, la Madre Tierra. Compartían idioma, creencias y una historia común. El sentido de comunidad y cooperación era fundamental. Hola, ¿qué tal? Soy Julieta y hoy voy a hablar sobre el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto estaba ubicado al noroeste de África, a orillas del río Nilo. Este río siendo clave para el desarrollo de la agricultura, el comercio y la vida en un desierto. Este desierto ahora conocido como el desierto Sahara. Políticamente, Egipto era una monarquía teocrática. Quiere decir que el rey no solo era rey, sino que también era visto como una figura sagrada, teniendo el poder absoluto de las tierras, siendo considerado hasta un dios. La economía se basaba principalmente en la agricultura, gracias a que el río Nilo, cuando tenía crecidas, dejaba una sustancia fertilizante llamada limo, permitiendo crecimiento y más rápido. Aunque no solamente se basaba en la agricultura, también en la pesca, la ganadería y las artesanías, que podían variar entre cerámica o creación de joyas. Socialmente, Egipto estaba basado en una monarquía jerárquica, es decir, que el faraón estaba en la cima y después estaba en descendencia. Abajo de él estaban sacerdotes, escribas, artesanos o comerciantes, el ejército, los campesinos y los esclavos. Los guerreros y esclavos hacían los mayores trabajos de fuerza, mientras que los campesinos, que eran la mayoría, trabajaban en las tierras. Culturalmente, Egipto es conocido por sus arquitecturas como las pirámides egipcias, que aún ocultan secretos. Sus templos también siendo importantes por lo sagrados que son. También su escritura, principalmente por los jeroglíficos, su religión que se basaba en muchos dioses y mitos. También culturalmente es muy importante por sus avances matemáticos, medicinales y astronómicos. Ellos valoraban la vida después de la muerte, por lo que se hacían varios rituales, uno de ellos, la momificación. En resumen, los egipcios permitieron un avance muy grande que definió gran parte de la humanidad.
Un dato curioso o interesante podría ser que a los faraones los enterraban en sus sarcófagos con joyas, comida, muebles y hasta sirvientes, estos siendo vigilados para no ser robados, ya que creían que los iban a necesitar al momento de pasar al más allá.